Increíble joven transforma la vida de un niño sin saber que su padre rico lo observaba en SSRET o el taller de Martín vibraba con el rugido de los motores, un sonido que resonaba en su pecho como un latido. Olía a aceite, a metal desgastado, y ese aroma era su hogar. Pero hoy, algo diferente lo inquietaba. Mientras afilaba herramientas desgastadas, una chispa de duda le atravesó la mente, ¿era suficiente su trabajo para cambiar la vida de alguien? Estaba a punto de salir cuando se topó con Luis, un niño de ojos brillantes que miraba los motores con una mezcla de admiración y anhelo. La chispa en la mirada de Luis le recordaba su infancia, llena de sueños y esperanzas. La fría realidad de ser un mecánico en un barrio repleto de problemas lo atormentaba. A veces, se cuestionaba si lo que hacía realmente importaba. Luis vivía en un ambiente tan complicado que le resultaba difícil respirar. La falta de apoyo familiar lo hacía sentir atrapado, y Martín lo vio. En él, vio potencial, pero también una batalla interna que podría consumirlo. El niño tenía talento en matemáticas, pero en casa su padre, exitoso empresario, apenas lo veía. Martín recordaba su propia lucha, trabajar duro y sentir el peso de las expectativas. Sin darse cuenta, había decidido convertirse en algo más que un mecánico, un mentor forjado en el calor de la desesperación, un faro de esperanza en un mar de oscuridad. Cuando ofrecerle clases de mecánica a Luis se convirtió en una posibilidad, un torbellino de emociones se desató en Martín. Por un lado, deseaba ayudarlo a brillar, a descubrir el mundo que había más allá de los motores. Pero, por otra parte, los fantasmas de su propia vida lo mantenían despierto por la noche. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Si Luis no lograba avanzar y él se sentía culpable por sus ilusiones? ¿Y si no soy lo suficientemente bueno? Se decía a sí mismo, mientras las dudas lo consumían cada vez más. Para él, cada sesión de clases no era solo un intento de ayudar, era una carga de obligación, una ruta que lo llevaría a chocar con sus propios temores de decepción. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos, los días siguieron avanzando, y con ellos las sesiones de clase. Luis empezaba a participar en concursos, donde sus habilidades brillaban. Sin embargo, la presión en casa aumentaba, la figura de su padre lo acechaba, desdibujando cada logro. Martín notaba en el pequeño cómo la angustia iba creciendo, haciendo que sus risas se apagaran y los bríos de su mente se nublaran. En esos momentos de ensayos previos a los concursos, la tensión se apoderaba del taller, una atmósfera insostenible que lo llenaba de ansiedad. Se sentía impotente y derrotado ante un niño que, a pesar de tener todo su apoyo, llevaba el peso del mundo en sus hombros. La lucha se volvía más intensa, el día de la competencia se acercaba, y una sombra de inseguridad cubría a Luis. Cuando Martín se enteró de que el padre lo observaría, un nudo desgarrador se formó en su estómago. Había temido este momento, donde las realidades de cada uno colisionarían. La pregunta lo atormentaba, ¿podría ser suficiente su amor y dedicación para romper las cadenas que habían mantenido a Luis en la oscuridad? Las horas se deslizaban pesadas, y el susurro del destino se hacía más evidente. ¿Cómo podría enfrentar la inevitable confrontación entre un padre distante y un niño lleno de sueños? La presión era insoportable y el tiempo se estaba acabando. La vida de Luis y su propia lucha estaban en juego, y el desenlace era un abismo sin fondo. Martín despertó esa mañana con un peso en el pecho tan denso como el vapor que envolvía su taller. El día de la competencia había llegado, y la imagen de Luis, nervioso y temeroso, persistía en su mente. Todo en él deseaba que el niño pudiera ver su propio potencial, pero la realidad era aplastante. La última semana había sido un carrusel de emociones, donde cada vez que intentaba animar a Luis, la sombra del padre del niño se cernía más sobre ellos.
Martín se sentía insuficiente ante tal desafío, mientras revisaba las herramientas, la presión de lo que estaba en juego se transformaba en urgencia. Recordó su propia infancia, los sueños terminados en el olvido, la desconfianza familiar y la lucha diaria por ser más, por salir de ese ciclo de limitaciones. Se dio cuenta de que estaba proyectando sus propios miedos en Luis, y eso le enervaba más que el desafío de la competencia. ¿Cómo había llegado a involucrarse tanto en la vida de un niño? Su voluntad de ayudar había generado esta conexión, pero también un profundo temor. Martín cerró los ojos por un momento, respirando hondo y buscando claridad. Necesitaba recordar que la historia de Luis no era suya, y que si había una lección en todo esto, era que el niño debía enfrentar su propio destino, sin importar el resultado de la competencia. Esta reflexión llevó a Martín a cuestionar cómo había llegado a percibir el papel que había decidido interpretar. Si bien su rol era el de mentor, también se había convertido en un espejo de sus propias inseguridades. Decidido a aferrarse a la esperanza, Martín empezó a planear cómo ayudar a Luis a afrontar la realidad. Pensar en estrategias concretas era lo que necesitaba, una forma tangible de canalizar sus ansiedades. En lugar de enfocarse solo en las habilidades mecánicas, consideró la posibilidad de preparar a Luis para lidiar con la presión que su padre ejercía sobre él. Tal vez enseñar a gestionar la ansiedad sería tan importante como cualquier técnica automática de mecánica. Por la tarde, en el taller, Martín habló con Luis sobre la competencia. Se sentaron juntos, rodeados de motores y herramientas, y Martín compartió una historia de su propia juventud, cuando hizo frente a su padre, cuyas expectativas también sentía como bombas que podían estallar en cualquier momento. A través de su relato, trató de mostrar a Luis que no estaba solo, que sus sentimientos de inquietud eran válidos. El niño lo escuchó con atención, aunque su mirada seguía perdida en un lugar donde las palabras de aliento parecían no llegar. Cuando sientas que todo se vuelve demasiado, recuerda que lo más importante es lo que tú sientes al respecto, le dijo Martín, buscando aliviar algo del peso que se cernía sobre él. Luis asintió, pero el brillo de su mirada aún reflejaba la incertidumbre. En ese momento, Martín tuvo otra revelación, no todo pasaría por competencias y trofeos, había que cultivar en Luis la capacidad de enfrentar a su padre, no solo para demostrarle su talento, sino para hacerse valer. Finalizando el día, mientras el sol se ocultaba y las sombras comenzaron a tomar forma en el taller, Martín decidió que debía hacer algo más en esta última hora. Necesitaba que Luis abandonara esa sala con confianza y claridad. Le planteó un pequeño ejercicio, escribiera una carta a su padre, donde expresara sus sentimientos, sus miedos y sus sueños, sin tratar de complacer las expectativas de nadie más que las suyas. La idea de escribir fue como un destello de vida en los ojos del niño. Cuando Luis empezó a bosquejar sus pensamientos, Martín sintió que, al menos por unos momentos, había logrado disipar la niebla que cubría al niño. Sin embargo, mientras se acercaba el momento de la verdad, una inquietante pregunta surgía en su mente: ¿sería capaz de lidiar con la realidad de un padre que podría no entender o aceptar esta nueva luz en su hijo? La ansiedad se transformó en una nueva oportunidad de enfrentar sus propios temores. La noche se adentraba lentamente, y con ella, la inminente confrontación. Martín sabía que lo que vendría no solo definiría el futuro de Luis, sino el suyo propio. Y en esa encrucijada de emociones y expectativas, la batalla más grande estaba por comenzar. La mañana surgió con un matiz diferente. Martín se sentía ligero, como si el peso del mundo se hubiera esfumado, aunque solo fuera por un instante. El amanecer le trajo una esperanza renovada. Hoy, el verdadero desafío no sería la competencia en sí, sino la oportunidad de forjar un nuevo camino para Luis. Mientras el taller despertaba con el sonido de herramientas y motores, su determinación crecía, decidido a que Luis no solo pasara por la competencia sino que también se redescubriera. Martín se enfocó en establecer una conexión más profunda. Notó que el niño necesitaba más que apoyo técnico, su confianza necesitaba ser cultivada desde adentro. Era claro que los fantasmas de su padre lo seguían, así que adoptó un enfoque diferente: el entrenamiento mental debía ser tan riguroso como el mecánico. Luis, hoy no se trata solo de lo que hagas en el taller. Es un momento para entenderte, para conocerte mejor, le dijo Martín mientras organizaban las herramientas.
Aquella simple frase resonó en Luis, quien, por primera vez, parecía abrirse a la posibilidad de que su vida no estuviera determinada por las expectativas de otros. Se sentaron a repasar la carta que Luis había comenzado a escribir. El niño parecía atrapado en la incertidumbre, sus dedos temblaban sobre el papel. Escribe lo que sientes, todo lo que te pesa, le instó Martín, quien sabía que la liberación emocional podía ser la clave para que el niño pudiera enfrentarse a su padre con autenticidad. La fragilidad de Luis era palpable y, al observarlo, Martín vio reflejada su propia historia, su propia lucha, comprendió que el camino hacia la autosuficiencia comenzaba por el autorreconocimiento. Luis cerró los ojos para concentrarse, y Martín se permitió recordar los momentos en que él mismo había sentido esa misma presión. La adicción del miedo lo había mantenido cautivo durante años. Quizá, pensó, lo que realmente necesitaba él también era permitirse ser vulnerable. En ese instante, la conexión entre ellos se tornó palpable, dos almas intentando deshacerse del peso de expectativas ajenas. La conversación sobreanidó al taller mientras Martín le enseñaba a Luis técnicas para enfrentar la ansiedad, ejercicios de respiración, la importancia de visualizar el resultado positivo y, sobre todo, la necesidad de hablar con su corazón, sin miedo a la respuesta de su padre. Hoy, vamos a practicar la visualización de tus resultados. Imagina que no hay presión, que todo depende de ti y solo de ti, le dijo Martín con determinación, al finalizar el día. Cuando la luz del sol comenzaba a encenderse en un lechoso rojo atardecer, logró hacer algo que no esperaba, Luis había encontrado su voz. Con un gesto de desafío, el niño miró a Martín y dijo, voy a hacerlo, voy a hablar con mi padre. La fuerza en sus palabras hizo que un nudo se deshiciera en el estómago de Martín, pero también emergió una nueva preocupación. ¿Estaría Luis listo para lidiar con un padre que tal vez no aceptara su verdad? ¿Estaba tanto Martín como el menor preparados para los ecos del pasado que pudieran resonar en el presente? Las preguntas se acumularon en su mente mientras el riesgo del paso siguiente se cernía sobre ellos como una sombra. Él sabía que la competencia era importante, pero lo que verdaderamente estaba en juego era la transformación interna de Luis. La incredulidad de no poder cambiar a un padre, lidiar con esa frustración podría derribar todo lo que habían edificado en ese taller. Martín sintió que olvidaba algo fundamental, su propia lucha no había terminado, y podría generar un efecto en la lucha de Luis. La noche terminó enfocándose en una luz tenue y dorada, el próximo día expondría a Luis no solo a su padre, sino también a su propio miedo de ser incapaz de proteger lo que había comenzado a florecer. Mientras el humo del taller se disipaba, un nuevo desafío se cernía ante él. ¿Cómo podría Martín preparar a Luis para lo que estaba por venir? Esa era la pregunta inquietante que lo seguiría hasta que el sol emergiera nuevamente. La mañana siguiente llegó llena de tensión palpable. Martín respiró hondo mientras revisaba el taller, cada herramienta colocada con precisión, cada rincón iluminado por la luz matutina. Sin embargo, la preocupación estaba tatuada en su frente. El momento crucial se aproximaba y Luis necesitaba estar preparado no solo para enfrentar a su padre, sino también para confrontarse a sí mismo, a sus propios miedos y expectativas. Era tiempo de dar el siguiente paso. Martín decidió que, antes de cualquier conversación, era vital que Luis se sintiera empoderado. Así que, en lugar de la rutina habitual de mecánica, convirtió la sesión en una obra de teatro mental. Hoy seremos actores en nuestra propia historia. Te voy a dar un escenario, imagina que estás en una sala llena de personas. El padre, los profesores, tus amigos, están ahí mirándote. ¿Qué les dirías? Propuso, observando atentamente la reacción de Luis. El niño lo miró con desconfianza al principio, sus ojos reflejando la lucha interna. Pero luego comenzó a hablar, un murmullo vacilante que fue tomando forma. Sus palabras eran un eco de sus sentimientos más profundos, cada frase un ladrillo que lo acercaba a la fortaleza que había estado buscando. Mientras Martín lo guiaba, se dio cuenta de que era un espejo de su propio viaje, aunque el taller era su refugio, también se había convertido en su campo de batalla personal. Luis, lo que estás haciendo ahora es más que una práctica. Es el inicio de tu viaje hacia la autenticidad.
Si puedes hablarle a un público imaginario, imagina lo que puedes lograr con tu padre, alentó Martín, su voz impregnada de una mezcla de admiración y compasión. Sin embargo, en el fondo de su mente, se cuestionaba si realmente podrían enfrentar la realidad de lo que eso significaba. La lucha de una generacional frente a otra era un combate difícil. Mientras Luis se adentraba cada vez más en su interpretación, Martín reflexionó sobre su propio pasado. La sombra de su familia aún lo perseguía, aquel hogar donde la voz era a menudo ahogada por gritos, donde sus sueños eran aplastados por las expectativas. Sin embargo, ahora, al ayudar a Luis, estaba también sanando viejas heridas. Se dio cuenta de que la auténtica transformación no venía solo de la mecánica, sino de la valentía de abrirse y mostrar su verdadero ser. Los minutos pasaron como horas. De repente, la magia del taller se encendió. Luis sintió algo que no había sentido antes, su voz resonaba no solo en el aire, sino también en su interior. Lo haré. Hablaré con él, reiteró, esta vez con una confianza renovada que iluminó su rostro. Sin embargo, la alegría de Martín se vio empañada por la sombra del futuro incierto. La escena final estaba escrita, pero las consecuencias aún eran desconocidas. Y así, cuando el taller se llenó con el frescor del día, una revelación amenazaba con desbordar en su mente. ¿Qué haría si Luis fracasaba en su intento? ¿Cómo podría él, en su propio proceso de sanación, proteger a ese niño del dolor de la decepción? En la quietud del taller, Martín sintió el peso del dilema. Sabía que debía prepararse para cualquier eventualidad, no solo por el bien de Luis, sino también por él mismo. Con un ligero temor, se preguntó si había llegado el momento de supervisar esa confrontación directo. Con el corazón en la mano, se dio cuenta de que no solo Luis enfrentaría a su padre, él también se vería obligado a confrontar los ecos de su propia historia. Apenas comenzando a vislumbrar la complejidad de lo que se avecinaba, una decisión se instaló en su mente: era hora de buscar apoyo. Un mentor de su pasado, alguien que conocía el dolor de los lazos familiares, podría ser crucial. Sin embargo, los miedos atávicos de Miguel lo mantenían en vilo. Podría jugar un papel en esta nueva narrativa. Mientras el sol se alzaba más en el cielo, un nuevo objetivo se delineaba ante él. La búsqueda de su mentor no solo era un recurso para Luis, sino un paso vital en su propia reconciliación con su historia. ¿Estaría preparado para abrir esa puerta de nuevo, aunque significara desafiar su propio pasado? La respuesta era un eco distante, y Martín sintió que el tiempo empezaba a apremiar. El día continuó su curso, pero en el interior de Martín, el ímpetu de la búsqueda comenzó a tomar forma. Mientras terminaba de limpiar el taller, cada movimiento se sentía cargado de una nueva urgencia. La idea de buscar a su antiguo mentor, Miguel, lo llenaba de una mezcla de esperanza y temor. Había pasado mucho tiempo desde que su voz se había apagado, y le costaba imaginar cómo sería buscar ese apoyo que siempre había necesitado. Sin embargo, sabía que esta vez no solo se trataba de él. Luis había despertado un propósito renovado en su vida. Mientras revisaba las herramientas, el sonido del metal contra el metal resonaba en su mente, como una llamada a la acción. ¿Cómo podía acercarse a Miguel sin poner en peligro su propia vulnerabilidad? Con cada herramienta que tocaba, recordaba los momentos en que había confiado en su mentor para guiarlo a través de sus propios demonios. Esa figura familiar representaba una esperanza, pero también una confrontación, el encuentro entre el hombre que había sido y el que necesitaba convertirse. La tarde avanzaba, y Martín decidió que no podía seguir aplazando lo inevitable. Se sentó en una de las viejas sillas del taller, el sonido del reloj sonando marcando una cuenta regresiva. Tenía que enfrentar no solo a Miguel, sino también a sus miedos y a sus expectativas. Al pensar en la posible reunión, se preguntaba qué respondería si su mentor insistía en que él mismo debía enfrentar a su padre. Esa idea lo paralizaba, pero su deseo de ayudar a Luis le dio una nueva perspectiva. Martín tomó el teléfono y, tras un momento de indecisión, marcó el número que había permanecido grabado en su memoria. El tono de llamada resonaba en sus oídos, y en cada segundo que pasaba, su ansiedad aumentaba. ¿Cómo se presentaría ante él?
La voz de Miguel había sido una fuente de aliento en su vida, pero al mismo tiempo era un recordatorio de cómo había fallado en aplicar esos aprendizajes. Finalmente, escuchó una voz familiar al otro lado de la línea, con un acento que despertaba recuerdos olvidados. Miguel era el mismo de siempre, pero él había cambiado. Había pasado tiempo desde su última conversación, y el lazo que una vez unió sus historias ahora parecía un hilo frágil. Con voz temblorosa, Martín se presentó, explicando la situación de Luis y su propia lucha con el pasado. Miguel lo escuchó pacientemente, pero cuando él terminó de hablar, una pregunta penetrante llenó el aire. ¿Qué es lo que realmente temes, Martín? Esa pregunta causó un torbellino en su mente. Con una claridad sorprendente, se dio cuenta de que su miedo no era solo al fracaso, sino a la posibilidad de reencontrarse con un pasado lleno de resentimientos que nunca había resuelto. La inseguridad latente de no cumplir con lo que Luis necesitaba comenzó a asomar. Con el corazón palpitante, Martín se comprometió a reunirse con Miguel. La conversación prometía ser complicada, pero sabía que debía enfrentarlo por sí mismo y por Luis. Mientras colgaba, un nuevo peso se instaló en su pecho, no podía proteger a todos de sus propios fracasos. La palabra fracaso resonaba en su mente, prometiendo un enfrentamiento tanto con su pasado como con el futuro incierto que esperaba. Con cada paso hacia la reunión, la realidad se tornaba más inmediata. La voz, una vez llena de valentía, ahora se veía empañada por un espíritu indeciso. Definitivamente, era hora de abrir viejas heridas y explorar la verdad que había evitado tanto tiempo. El día anterior había estado enfocado en empoderar a Luis. Ahora, el desafío personal parecía un reflejo de lo que Luis debía enfrentar con su padre. La conexión entre ambos se hacía más palpable, y al final del día, Martín se dio cuenta de que su propio viaje no solo influiría en su vida, sino que también marcaría un sendero para el joven. Al caer la noche, una ola de determinación recubría sus pensamientos. Martín estaba a punto de cerrar un ciclo y abrir otro, uno que prometía dolor, pero también la posibilidad de sanación. ¿Sería capaz de enfrentar su historia para ayudar a Luis a enfrentar la de él? Con esta incertidumbre en el aire, el futuro se vislumbraba como un campo de batalla. El momento de la verdad estaba muy cerca. El encuentro con Miguel estaba programado para el día siguiente. Esa noche, Martín intentó descansar, pero su mente no logró aquietarse. Cada vez que cerraba los ojos, imágenes confusas de su pasado emergían a la superficie. Recordó las palabras de aliento del mentor, sus enseñanzas sobre el valor de la autenticidad y lo importante que era sanar antes de ayudar a otros. Sin embargo, la imagen de su padre lo acechaba, un espectro que siempre había oscurecido sus logros. Cuando la primera luz del día iluminó el taller, Martín se sintió atrapado entre la esperanza y la ansiedad. Se preparó cuidadosamente, no solo físicamente, sino también mentalmente. En su mente, ensayó múltiples escenarios de la conversación que tendría con Miguel. ¿Cómo abriría la discusión? ¿Qué preguntas le haría? Mientras ataba sus zapatos, respiró hondo, consciente de que cada paso hacia la libertad de su pasado estaba en sus manos. El camino hacia el café donde se encontrarían era corto, pero cada paso se sentía como un desafío monumental. La transformación que había experimentado Luis lo había empujado a reevaluar su propia vida. Aquella crisis de fe, que había obstruido sus relaciones, se empezaba a deshacer en pequeños trozos. Si Luis podía enfrentarse a la desilusión de su familia, ¿por qué él no podría hacerlo con la suya? Cuando llegó al café, el aroma del café recién molido y el murmullo de conversaciones ajenas llenaban el ambiente. A cada segundo que pasaba, su mirada se desviaba hacia la puerta, anticipando la aparición de Miguel. Mientras su mente divagaba, se preguntó si el mentor seguiría viéndolo como el mismo joven inseguro que había buscado su consejo años atrás. Finalmente, Miguel apareció. Su figura, ajena al tiempo, combinaba ciertas canas en su cabello con una enorme sabiduría en su andar. A medida que se acercaba, Martín sintió como un torrente de emociones lo invadía. El abrazo inicial rompió el hielo, y en la calidez del reencuentro, algo dentro de Martín comenzó a crujir. Fue como si la juventud perdida se agazapara en el fondo de su ser, esperando a ser liberada. La conversación en sí fue un viaje lleno de recuerdos compartidos y de verdades difíciles. Miguel, con su mirada penetrante, le preguntó, ¿qué es lo que realmente necesitas de mí?
Martín, luchando entre el deseo de obtener respuestas y su conflicto interno, se atrevió a revelar sus miedos. Compartió su sentido de fracaso, la sombra de su padre y la carga que sentía por no ser un faro para Luis. Las palabras de Miguel fueron como un bálsamo: el miedo es un compañero de viaje que debe transformarse en un maestro, no en un carcelero. Esa frase resonó profundamente en Martín, ya que le dio una nueva forma de entender su historia. En medio del diálogo, Miguel reveló que la verdadera esencia del crecimiento personal radica no solo en confrontar nuestros miedos, sino en despojarnos del peso del pasado que arrastramos. A medida que la conversación progresaba, Martín comenzó a vislumbrar un camino claro. Se dio cuenta de que no sería fácil, que el viaje hacia la liberación de su pasado requeriría valentía, pero también desapego. Había una misión en su interior que lo impulsaba: transformar no solo su vida, sino la de Luis, quien necesitaba ejemplos sólidos sobre cómo enfrentar sus propias sombras. Al final del encuentro, Martín sentía que el viento había cambiado. La seguridad que le proporcionaba la voz de Miguel lo llevó a comprometerse con una nueva declaración personal. Estaba dispuesto a liberar el peso del pasado, a confrontar a su padre y, tal vez, a convertirse en el mentor que Luis necesitaba. Pero en la sala, mientras se despedían, una sombra pareció cruzar por el rostro de Miguel. Algo no estaba del todo bien, como si una inquietud inminente flotara en el aire. Con una última mirada, Miguel le dijo que tenía una revelación que podría cambiar el rumbo de su vida aún más. Martín sintió que el futuro se tambaleaba ante él. ¿Qué podría ser eso tan revelador? Su corazón se aceleró al pensar que la verdad podría ser más compleja de lo que había imaginado. Martín se sentó con la mente aún vibrante de la conversación con Miguel. Las palabras resonaban en su cabeza, pero ese zumbido se convertía cada vez más en una cacofonía de pensamientos. Se levantó del café y caminó hacia su taller, decidido a darle un giro a su vida. Sin embargo, una sensación de desasosiego lo acompañaba, como si una nube oscura siguiera sus pasos. Al entrar, observó sus herramientas, sus materiales. Cada objeto en su taller parecía hablar de un momento en el tiempo que había dejado atrás, pero que, sin embargo, continuaba afectando su presente. Se dio cuenta de que necesitaba resetear su entorno, así como lo había decidido con su vida. Martín buscó en su mente la sabiduría de Miguel y se quedó pensando en el desapego. Tenía que comenzar a establecer límites. Con determinación, hizo una lista de objetivos, enfocándose en su desarrollo personal y profesional. ¿Quién soy sin el peso de mi padre?, se cuestionó. Se prometió a sí mismo que no dejaría que su figura paternal determinara su destino. La tarea no sería fácil, sabía que tendría que enfrentarse no solo a su padre, sino a sus propios miedos y limitaciones. Los días siguientes fueron de una intensa introspección. Martín abrió viejas cajas que guardaban recuerdos y objetos que le amarraban a un pasado que cada vez necesitaba menos. Inscribió su nombre en un taller de oratoria, con la esperanza de pulir su capacidad para comunicarse. Las palabras son mis herramientas más poderosas, reflexionó mientras asistía a las clases y se enfrentaba a su miedo a hablar en público. Si iba a ser el mentor que Luis necesitaba, debía aprender a ser accesible, a conectar emocionalmente sin miedo a ser juzgado. Durante la primera sesión, el sudor se acumuló en su frente mientras miraba a sus compañeros. Pero, a medida que la clase avanzaba, una pequeña voz interna comenzó a brotar: puedes hacerlo. Pronto se dio cuenta de que iba más allá de las palabras, se trataba de compartir su historia, una historia de lucha, transformación y autenticidad. El instructor, un hombre mayor con un aire de sabiduría, lo observaba atentamente. Eres más fuerte de lo que crees, le dijo, y esas palabras le hicieron eco en el corazón. Martín sintió una chispa de validación, un momento crucial que lo empujaba a seguir. No solo estaba aprendiendo a hablar, sino también a ser escuchado. Esta lección fue fundamental. Entendió que comunicar su historia podría convertirse en un acto de liberación, no solamente para él, sino también para los demás. Sin embargo, el espectro de su padre continuaba acechándolo. Le llegó un aviso sobre la posibilidad de un encuentro familiar. La angustia se apoderó de él, sabía que ese momento sería un desafío monumental. Es hora de confrontar lo que he evitado durante tanto tiempo, murmuró para sí mismo. La noche anterior al encuentro, mientras practicaba su discurso,
la voz de su mentor resonó en sus pensamientos. Recuerda, los enemigos no son solo externos, a veces son la sombra que llevamos adentro. Se dio cuenta de la importancia de tomar ese riesgo. Sería un enfrentamiento no solo con su padre, sino con la versión de sí mismo que siempre había estado subordinada a esa imagen de autoridad. Cuando llegó el día, la incertidumbre revoloteó en su estómago como una mariposa inquieta. Mientras se preparaba, se miró en el espejo, repitiendo en voz baja su nuevo mantra: soy libre para ser quien elijo ser. Con cada palabra, su determinación crecía. Sin embargo, mientras se dirigía a la cita familiar, su teléfono vibró con un mensaje inesperado de Miguel. La pantalla jadeaba con un par de cortas palabras que lo dejaron descolocado: necesitamos hablar. Hay algo más que no te he contado. La incertidumbre de lo que ello pudiera implicar empezó a llenar otra vez su mente. ¿Qué podría ser tan crucial que Miguel no había mencionado en su encuentro anterior? Martín se encontró en una encrucijada. Enfrentaría a su padre, pero también la verdad de Miguel lo acechaba, como el eco de un secreto por descubrir. Las posibilidades se expandieron en la mente de Martín, una tensión palpable en el aire. ¿Estaba listo para todo lo que estaba por venir? Martín respiró hondo mientras se dirigía al encuentro familiar. Las palabras de su instructor flotaban en su mente, anclándolo en la realidad de sus decisiones. No puedo escapar de lo que soy, pero puedo aprender a ser más de lo que he sido, se recordó. A cada paso, la mezcla de ansiedad y determinación palpitaba en su pecho, un recordatorio de la batalla que estaba a punto de librar. Al entrar al lugar, el ruido de la conversación llenaba el aire, pero su mente estaba casi en silencio, centrada en su propósito. La mirada de su madre lo encontró de inmediato, pero lo que lo paralizó fue la presencia de su padre al fondo, con esos ojos que siempre parecieron ser capaces de perforar la esencia misma de su ser. Martín sintió que sus piernas se volvían de plomo, pero decidió que no iba a dejar que eso lo detuviera. Esta vez, él iba a ser el arquitecto de su historia. Las palabras que había practicado resurgieron en su mente, y cuando tomó su lugar en la mesa, se dispuso a observar. La conversación fluía, pero él se sintió un espectador, una sombra en la que las opiniones de otros pesaban más que las suyas propias. Sin embargo, a medida que la charla avanzaba, comenzó a intervenir de manera sutil. Habló sobre sus avances, sus proyectos, lo que había aprendido en las clases de oratoria. Notó que algunas miradas se tornaban hacia él, curiosas y expectantes. Cada palabra que pronunciaba lo hacía más consciente de la voz que tenía. ¿Los demás estaban verdaderamente interesados, o era simplemente su imaginario inflado por el miedo? La verdad era que él mismo estaba sorprendido por lo que estaba diciendo, como si sus palabras se deslizaran desde un lugar profundo que había mantenido en silencio por tanto tiempo. Brindemos por la familia, dijo su padre con una sonrisa a medias, interrumpiendo una de sus intervenciones. Martín sintió una oleada de incomodidad, era la invitación a jugar un rol que no deseaba. Sin embargo, recogió el valor y, sin pensarlo demasiado, levantó su vaso. Brindemos también por el crecimiento personal. Es fundamental apoyarnos unos a otros para convertirnos en lo que verdaderamente deseamos. Las sonrisas se congelaron y, por un instante, en los ojos de su padre vio una chispa que recordaba como furia, y que hoy se parecía más a desconcierto. El intercambio continuó, y mientras escuchaba las historias de otros, se dio cuenta de que cada uno llevaba su carga de sufrimiento y aprendizaje. En un instante de claridad, comprendió que no era solo él quien tenía que hablar, también debía escuchar. Permitirse ser el receptor de las historias ajenas le brindó una nueva perspectiva. Cuando la cena llegó a su final, y las conversaciones se dispersaron, Martín sintió una necesidad urgente de hablar con su padre. Se acercó, su corazón latía con fuerza. ¿Podemos hablar un momento? La simple expresión de su voz resonó más fuerte de lo que hubiera imaginado. ¿Sobre qué? Respondió su padre, pero esta vez la crispación era menor. Había una apertura en su tono que Martín no esperaba. Sobre nosotros, sobre el pasado y el futuro, dijo, permitiendo que su vulnerabilidad emergiera. Lo que siguió no fue fácil, pero un destello de conexión empezó a formarse, de a poco. Discutieron viejos resentimientos y malentendidos, y,
para su sorpresa, Martín descubrió que su padre también tenía miedos y contradicciones profundas. Tras una breve charla, la tensión desapareció de la atmósfera, pero Martín sabía que esto solo sería el inicio. Sin embargo, la conversación se interrumpió abruptamente con el sonido de un mensaje en el teléfono. Era un nuevo texto de Miguel: no te olvides de lo que te prometí. La verdad está más cercana de lo que crees. La inquietud se apoderó de él nuevamente, ahora mezclada con la curiosidad. Mientras Martín salía del encuentro, sintió que había dado un pequeño paso en su viaje. Pero con cada avance, la sombra de lo desconocido lo perseguía. Había dejado atrás a su padre por un momento, pero ¿podría realmente enfrentar el nuevo desafío que Miguel le proponía? La noche se cerró a su alrededor, cargada de incertidumbre, pero también de una renovada esperanza. ¿Era el momento de descubrir quién era realmente Martín, más allá de su herencia? La respuesta aguardaba en el horizonte, y él estaba decidido a no mirar atrás. Martín había pasado las horas siguientes en una lucha interna. El texto de Miguel resonaba en su mente como una campana: la verdad está más cercana de lo que crees. Cada palabra caía en su pecho como un ladrillo, haciendo que su corazón se acelerara. La conversación con su padre había sido un alivio, pero una parte de él aún sentía que su viaje de autodescubrimiento estaba apenas comenzando. Al regresar a casa, encendió su computadora, decidido a investigar el mensaje de su amigo. Cada clic en el teclado se sentía como un avance hacia algo significativo, aunque oscuro. Buscó pistas sobre la vida de Miguel, descubriendo indicios de que su amigo no estaba tan alejado de las realidades que él enfrentaba. Cada descubrimiento le revelaba un lado nuevo de Miguel. Era como si su amigo tuviera su propio conjunto de heridas y triunfos, lo que ayudaba a desdibujar la línea entre sus mundos. Conforme la pantalla iluminaba su cara, Martín reflexionó sobre sus propias experiencias. ¿Cómo había llegado a estar tan apartado de lo que realmente quería en la vida? La pregunta le perseguía. La imagen de su padre seguía presente en su mente, sin embargo, se preguntaba si habían sido los 5 minutos de conexión suficientes para cambiar su narrativa, pero el mensaje de Miguel no podía ser ignorado. Era una invitación a mirar hacia adentro, no solo hacia su relación con su padre, sino su relación consigo mismo. Martín se preguntó en qué área se había estancado y qué le impidió avanzar más allá del potencial que sabía que tenía. Esto le llevó a recordar una charla que tuvo con su instructor sobre aprovechar las oportunidades esenciales para el crecimiento personal, había dicho su instructor en un tono enfático. Siempre habrá oportunidades que se presenten, pero debes aprender a reconocerlas y actuar. Así, Martín decidió que no podía esperar más. Escribió un mensaje a Miguel, amparado en su pequeño, pero significativo avance. Estoy listo para lo que venga. ¿Qué me has guardado? A la mañana siguiente, el teléfono vibró. Cuando vio el nombre de Miguel en la pantalla, su corazón dio un salto. Te espero en el parque. Necesitamos hablar de algo importante. No te arrepentirás. El lugar mencionado evocó recuerdos de su niñez. El parque era donde solía jugar, correr y olvidar las pesadumbres de la vida. Martín sintió un temblor de emoción mezclado con nervio. Mientras se preparaba para salir, se miró en el espejo. Algo había cambiado en su rostro, en su expresión, una chispa de determinación lo iluminaba. No quería pasar más tiempo siendo un espectador en su vida. Al llegar al parque, la brisa fresca marcaba el pulso de la mañana. A medida que caminaba entre los árboles, recordaba cómo había evitado este lugar por miedo a los recuerdos que lo atrapaban. Cada paso, sin embargo, se sentía liberador. Miguel lo esperaba al extremo del camino, con una mirada que denotaba más que una simple expectativa, era un reflejo de la propia búsqueda de respuestas. Hola, Martín, saludó Miguel, pero, antes de que pudiera responder, su amigo continuó. Lo que te quiero contar es importante, y podría cambiarlo todo para nosotros. Vamos a descubrir juntos cómo enfrentar la verdad que tanto tememos. La seriedad en su voz lo llevó a comprender que se acercaba a un precipicio, pero el miedo ya no imaginaba su vida. Era una promesa visualizada en cada paso que daba hacia Miguel. ¿Qué secretos lo aguardaban? La sensación de inquietud se transformó en curiosidad, y Martin se sintió listo para desafiar lo que fuese que se revelara. Sin embargo,
lo que no sabía era que el camino por delante no solo abarcaría la verdad sobre Miguel, sino que también lo llevaría a confrontar facetas ocultas de su propia historia, desafíos que pondrían en juego sus naufragios y victorias futuras. ¿Cómo afrontarían juntos lo que estaba por venir? A medida que se acercaban el uno al otro, Martín sintió que el verdadero viaje estaba comenzando. ¿Sería capaz de seguir adelante y destapar el pasado que lo había perseguido tanto tiempo? El eco de la verdad resonaba cada vez más fuerte en su interior. El sol se alzaba radiante sobre el taller de Martín, un nuevo día prometiendo oportunidades de cambio. El último mes había sido, sin duda, un viaje de transformación tanto para él como para Luis. El niño había aprendido a expresar sus emociones y a enfrentarse a su padre sin miedo, y el propio Martín había dado pasos significativos hacia la liberación de su pasado. La conversación con su padre, aunque difícil, había sido un punto de inflexión y un pilar necesario en su proceso. Hoy, en este nuevo capítulo, se sentía más fuerte que nunca. La conexión creada con Luis era ahora un puente hacia su propia sanación. Sabía que el futuro del niño dependía de su valentía, pero también entendía que el viaje hacia la autosuficiencia y la autenticidad era un camino que él mismo debía recorrer. Mientras preparaba el taller para una nueva sesión con Luis, una sensación de orgullo lo envolvía. Las herramientas estaban en su lugar, pero lo que realmente brillaba era el aumento de confianza en su interior. Martín había trabajado en su oratoria y ahora se sentía capaz de comunicar no solo técnicas mecánicas, sino también lecciones de vida. La voz que había estado apagada durante tanto tiempo comenzaba a resonar con claridad. Luis llegó al taller con su característico brillo en los ojos, pero esta vez era un destello de confianza. El niño había sido reconocido en su escuela por sus logros en matemáticas aplicadas y su mirada reflejaba la libertad obtenida de la presión familiar. «Martín, tengo algo que contarte», exclamó, casi saltando de emoción. «Cuéntame, ¿qué ha pasado?», respondió Martín mientras se colocaba su delantal, sintiéndose como el mentor que siempre había querido ser. Luis compartió que había tenido una conversación con su padre, una charla que había comenzado con dudas, pero que había terminado siendo un diálogo honesto y transformador. «Le conté sobre mis sueños y lo que realmente quiero hacer con mi vida», relató el niño, y mientras lo hacía, la voz de Martín resonaba en él, recordándole que su verdad merecía ser expresada. «Me escuchó, Martín. Dijo que le gustaría apoyarme en lo que decida», continuó Luis con una risa que llenaba el taller de una energía renovada. Esa noticia encendió una llama en el corazón de Martín. Sintió que el trabajo arduo estaba dando frutos. En ese instante, comprendió que su esfuerzo había creado un espacio donde las verdades podían ser escuchadas. Luis había destacado, no solo como un estudiante que brillaba en matemáticas, sino como un ser humano capaz de hacerse valer. Mientras se sentaban a trabajar en un nuevo proyecto mecánico, Martín tomó un momento para reflexionar sobre su propio viaje. Había enfrentado la sombra de su padre y había comenzado a verse a sí mismo como un hombre nuevo, no en comparación con aquellos que le rodeaban, sino en relación con sus propias aspiraciones y potencial. Ya no estaba limitado por la figura paterna que una vez había dominado su vida, el deseo de ser un mentor había creado su propósito. La tarde se deslizó entre motores y risas, donde cada herramienta se convirtió en un símbolo de superación. En medio del ruido familiar del taller, Martín tomó la decisión de celebrar los logros, no solo de Luis, sino de su propia transformación personal. Sabía que había más batallas por pelear, pero también había aprendidas lecciones cruciales sobre el poder de la memoria y la posibilidad del cambio. Finalmente, al cerrar el taller, Martín se sintió ligero, como si las cargas de su pasado se hubieran disipado. A medida que el sol se ponía, de alguna manera, entendía que aquel lugar no solo había sido un refugio material, sino también un hogar de esperanzas, aprendizajes y amor. Comenzaba a visualizar un futuro donde sus temores no dictarían su camino, y así, se sintió listo para enfrentar todo lo que viniera. Reafirmando su compromiso con su propio crecimiento, tomó su teléfono y dejó un mensaje a Miguel. «Gracias por ayudarme a ver la verdad. Estoy listo para lo que venga». Era un nuevo comienzo, una oportunidad para crear una narrativa en la que no solo Luis, sino también él, pudiera navegar hacia sus propios destinos. El ciclo se cerró, pero en su interior,
Martín supo que cada paso hacia adelante era una elección consciente, un legado de transformación personal. Ahora más que nunca, estaba decidido a ser un faro de luz, no solo para Luis, sino para todos aquellos que en su camino buscaban un camino hacia la propia verdad. No esperen ni un segundo más para compartir esta historia con amigos que necesitan inspiración. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrense de suscribirse inmediatamente al canal, porque este es el momento de mostrar su apoyo. Quedan historias emocionantes en el horizonte, y ustedes no querrán perdérselas. Comenten sus reacciones y teorías sobre esta conclusión, su voz es esencial en esta comunidad de superación. Actúen ahora.